Premier a través de la presidencia. Yo a lo que me refería es si usted nos puede comentar, bueno, entiendo ahora por escrito, cuáles son las acciones que se han adoptado para generar capacidades en las regiones. No, yo no he dicho que el Ejecutivo no esté coordinando, que no haya un diálogo político. Yo he hecho mención a acciones concretas que se estén tomando para generar capacidades en las regiones, 1, y 2, a través de la ley Servir. ¿Cuánto hemos avanzado? Congresista, estamos todavía en la respuesta a la congresista Takayama a través de la presidenta. En 3 páginas lleva usted. No, pero hablando del tema de las capacidades, acuérdese, congresista, que las capacidades, la generación de capacidades hoy está a cargo de Servir, ¿no? Y en Servir han habido avances importantes. Sin embargo, le puedo decir que no estoy contento en el nivel de avance que hemos logrado. Hoy hemos avanzado bien en Piura, en Lambayeque, en San Martín. Sin embargo, está muy centrado en estas capacitaciones, esta formulación de capacidades en temas muy concretos, cuando en verdad lo que creo que se necesita, y ahí también aprovecho para responder, creo que también al congresista Narváez, necesitamos mejorar el capital humano que brinda servicio a las municipalidades, a las regiones, y necesitamos sincerar lo que son las remuneraciones que reciben estos funcionarios. Sin ese paso no vamos a realmente avanzar. Un ejemplo, no directamente con las municipalidades, las empresas prestadoras de servicios de saneamiento. Hoy el jefe encargado de una EPS está ganando 1.800 soles. Entonces, así no vamos a tener al mejor técnico que realmente nos ayude a darle la vuelta a esas empresas prestadoras de servicios de saneamiento. El otro tema también es la creación de incentivos para que realmente se enfoquen en resultados. Entonces, creo que hay un trabajo aún mayor que vamos a tener que trabajar conjuntamente si queremos realmente tener servicios que mejoran permanentemente de parte de los municipios. La Escuela Nacional de Administración Pública está avanzando, sin embargo, al igual que le mencioné hace unos minutos, tenemos que avanzar más rápido. Tenemos que ampliar en términos de las capacitaciones que se dan, la cobertura que tenemos. Tenemos que llegar con los gerentes de Servir a más localidades y rápidamente. Usted mencionó el tema de el apoyo a las mancomunidades y vuelvo a repetir, hemos tratado de forzar a que se fusionen, no ha funcionado y ahora se juntan voluntariamente. Sí hay un apoyo muchas veces silencioso, para negociar los temas, los acuerdos. El acuerdo Ica-Huancavelica, por ejemplo, para crear la mancomunidad del agua, fue gracias a un diálogo gestionado de la presidencia del Consejo de Ministros. El trabajo de la mancomunidad Norte-Oriente también fue trabajo facilitado a través de la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Perdón? Segunda interrupción para avanzar, congresista. Gracias, presidenta. Y yo quisiera, de repente no me he expresado correctamente, pero yo lo que le he preguntado, Premier, es si ustedes, desde el MEF o desde la presidencia del Consejo de Ministros, están generando incentivos. Por ejemplo, si están teniendo una asignación adicional las macroregiones en temas presupuestales, si están teniendo un fast track para la aprobación de SNIPs, etcétera, etcétera. Yo sé que hay un rol facilitador, es lo que le corresponde al Ejecutivo, sí, pero creo que más allá del rol que es inherente a la función, tiene que haber incentivos para que esas mancomunidades sigan creciendo. A eso me refería. Y le vuelvo a mencionar en 2 respuestas. 1, acuérdense que se crearon los incentivos para que se fusionen y no funcionó. Hubieron incentivos monetarios, de tributos, etcétera, y la verdad que no funcionó. Hoy se ha facilitado esa mancomunidad sin que hayan incentivos concretos de parte del Poder Ejecutivo.
Lo que hay es que ellos han encontrado los incentivos perfectos, que son, por ejemplo, no todo tiene que ser creado por ley, no todo tiene que venir del Poder Ejecutivo o del Congreso. Ellos han encontrado los incentivos, por ejemplo, el turismo. En la en la mancomunidad nororiental han encontrado que si ellos se ponen de acuerdo pueden generar mayor turismo, porque en verdad lo que están haciendo es creando un corredor turístico. Han encontrado también la posibilidad de que, en términos de postas de salud, en términos de hospitales, ellos se puedan ir especializando y así atender intrarregionalmente. Entonces, no todos son incentivos que se tienen que crear. Sí creemos que hacia futuro tenemos que ayudar. Por ejemplo, en el caso puntual de Ica Huancavelica, hemos apoyado a este proyecto de inversión pública que tiene que ver con la creación de esta represa. Entonces, hay de los dos lados, la facilitación y también la creación de incentivos. Seguramente será un tema que seguiremos discutiendo. Román. Ya le contesté al congresista Román por intermedio de la presidencia, no es una afrenta a la descentralización. Sí creemos que es la oportunidad de mejorar infraestructura. Cuando hablamos de vinculación en el tema de los procesos de control, entonces es vinculante y concurrente. Y estamos hablando en la etapa de adjudicación. Eso no significa que se deje de hacer control. Significa que el control es permanente en toda la toma de decisiones. Si queremos realmente poder tener un proceso de reconstrucción ágil, necesitamos a una Contraloría que trabaje de la mano de las decisiones que se vayan tomando a nivel de la agencia, a nivel de gobierno regional y a nivel de gobierno local. Pero no significa dejar de tener sistemas de control. Es más, nosotros somos los primeros que estamos totalmente dispuestos a que en este proceso sea totalmente transparente, abierto y de conocimiento y de acompañamiento, no solo de Contraloría, sino también del Congreso de la República. Como he visto, han decidido que haya una comisión que acompañe este proceso que va a iniciar el Poder Ejecutivo. La comisión interventora ya lo contesté. Congresista Trujillo me pregunta si se ha avanzado o no en la descentralización. Yo creo que hemos avanzado en algunos temas y algunos temas todavía siguen muy pendientes. También creo que en algunos temas hemos avanzado bien y en algunos temas hemos avanzado de forma mediocre. Yo sí creo en el tema presupuestal, y lo digo habiendo sido ministro de Finanzas, que lo que he encontrado 10 años después, hay un avance en términos de descentralización presupuestal. También te puedo decir, a través de la presidencia, que si vemos hoy los recursos que hemos transferido a marzo, son una cifra récord comparada con años anteriores. Entonces, sí creo que hay avances. En capacidades todavía no hemos avanzado tan bien. En salud me preocupa muchísimo cómo hemos avanzado. Creo que no hemos avanzado de la forma correcta. En educación, por ejemplo, sí hemos avanzado mejor que en salud. Entonces, sí creo que vale la pena, y sé que ustedes tienen agenda, es revisar qué procesos han funcionado. Y acá también los gobernadores saben perfectamente cómo ha funcionado. Tenemos que revisar qué funcionó, qué no funcionó, mejorar algunos procesos. Parte de la agenda del próximo GORE ejecutivo del 8 y 9 de mayo es justamente identificar dónde hay duplicidad en términos de los roles, las funciones, y tratar de especializar quién se dedica a qué. El tema educativo, por ejemplo, hoy día está en los 3 niveles de gobierno y no necesariamente estamos buscando economías de escala o eficiencias. Todos los sectores tienen, y los ministros, no se trata de tener simplemente ministros viajeros, sino tener ministros que realmente entiendan la lógica de las regiones. Y eso es lo que nos ha permitido tener esta atención temprana a nivel de atención del niño costero. Ahora, en términos de recursos, hay una preocupación
de que se deje de lado a aquellas regiones que no han sido parte del desastre natural. Lo que estamos nosotros proponiendo en este proyecto de ley es que se utilice el Fondo de Estabilización Fiscal. Son recursos adicionales, son recursos que hemos venido ahorrando durante años para atender esta reconstrucción. Va a continuar existiendo los recursos que ya se habían asignado a las diferentes regiones para la atención de los proyectos de inversión que siempre se han generado. Importante también mencionar que las buenas prácticas que saquemos de esta reconstrucción deberían también aplicarse en términos de ejecución pública al resto del territorio nacional. El congresista Villanueva se retiró, pero aprovecho a responder una pregunta que también ha sido repetida, el tema del CEPLAN. Y quiero decirles que yo creé el CEPLAN y sí creemos en un planeamiento y una planificación y hemos fortalecido el CEPLAN. Uno, nombrando a una persona que conoce mucho y además conoce mucho de las regiones, que es Javiera Bogatás, y le hemos justamente dado el encargo de trabajar planes de desarrollo en cada una de las regiones y tratar de bajar eso a nivel, en algunos casos provincial y esperamos en algún caso distrital. Sí necesitamos tener una visión en cada región de por lo menos a 20 años que nos permita tener un norte y que no llegue una nueva autoridad en blanco, sino que venga y tenga unos antecedentes, unas propuestas, un diagnóstico que le permita adecuar el plan, ajustar el plan, pero no partir de cero. También me preguntaban del reordenamiento tributario y el congresista Villanueva que se retiró lo conocen, porque en el caso de la región San Martín fue la única que accedió a reducir sus exoneraciones. ¿Cuáles fueron las del IGB, me parece? Reintegro. Del reintegro de IGB. Y el Ministerio de Economía le asignó unos recursos fijos, permanentes, 45 millones. Hoy reciben más San Martín que otras regiones porque esos recursos han sido mucho más que lo que se recibe por canon o otras asignaciones presupuestarias. Entonces fue un mecanismo que ha funcionado bastante bien, no sucedió nada en términos de comercio y es algo que se podría intentar. Creo que es algo que podrían discutir ustedes, señora Presidenta, en el futuro, el intercambio de exoneraciones tributarias por recursos para las regiones. Bueno, el congresista Narváez ya le había atraído a la presidencia el tema de fortalecer capacidades, pero también gente, capacitación, mejores remuneraciones, funciones claras, sistemas de incentivos. Comparto también la preocupación de que los recursos no lleguen a los centros poblados. Y también, juntando eso con el congresista Jerez, también preocuparnos de Lima, ¿no? No, Jerez, muchas veces atendemos a las regiones pero nos olvidamos de Lima y hemos encontrado afectaciones importantes, distritos que uno piensa que son digamos muy urbanos pero tienen zonas agrícolas, Caraballo por ejemplo, etcétera, donde creo que también tenemos que comenzar a darle una mirada en términos de los sectores del gobierno central. No tengo una respuesta final para el tema de los centros poblados y cómo hacer que lleguen los recursos, pero hay que encontrar un mecanismo porque sí hemos identificado muchas veces centros poblados lejanos de donde está el alcalde que no ha recibido ningún recurso y a través de las Fuerzas Armadas hemos podido llegar a apoyar. Pero eso es, Presidenta, una primeras respuestas a las inquietudes que me han hecho. Agradecemos sus respuestas, señor Premier. Tengo una lista y algunos colegas congresistas han ido declinando de hacer uso de la palabra. Vamos a preguntar si persiste el congresista Palomino, Melgarejo, Lizana y Oliva. ¿Sí? Sí, entonces, en el uso de la congresista Nanculí. Usted, en el uso de la palabra, después de la congresista Nanculí, el congresista Palomino y Melgarejo. Gracias, Presidenta.
por su intermedio, saludar la presencia del presidente del Consejo de Ministros, del vicepresidente y de las autoridades invitadas. Presidenta, una de las mayores críticas al proceso de la descentralización ha sido el incremento de la corrupción. En la actualidad, 3 gobernadores regionales han sido sentenciados, 2 se encuentran procesados en el Poder Judicial y 9 tienen investigación fiscal. La corrupción también está presente en el ámbito de las alcaldías. Hemos visto el caso del alcalde de Chilca, Richard Ramos Ávalo, detenido por pertenecer a la banda Los Rucos, dedicada al tráfico de terrenos, homicidios, sicariatos y corrupción de funcionarios. En mi región Ica también hay un alcalde investigado por lavado de activos. Una forma de enfrentar la corrupción en los gobiernos locales y regionales fue prohibir la reelección inmediata. Sin embargo, he leído declaraciones del premier Fernando Zavala pronunciándose a favor de la reelección de alcaldes. Pregunto, de la reelección de los alcaldes. Pregunto, ¿esa es la posición oficial del Ejecutivo? ¿Qué propone el gobierno para reducir los casos de autoridades involucradas en actos de corrupción? ¿Qué cambios propone el Ejecutivo para mejorar los mecanismos de control hacia esas malas autoridades? Los desastres naturales con la presencia del Niño Costero también han revelado falencias en el proceso de descentralización. Muchos gobiernos regionales y gobiernos locales no invirtieron los recursos necesarios para obras de prevención. Las malas autoridades actúan con negligencia, porque saben que no les va a pasar nada, no van a ser sancionados. Señora Presidenta, el Ejecutivo propone legislar sobre algún tipo de sanción para las autoridades que no realizan obras de prevención a pesar de tener presupuesto. Y por último, como representante de la región Ica, tengo una profunda preocupación por el proceso de reconstrucción que va a iniciarse. Los iqueños tenemos una nefasta experiencia con Forsur, y lo ocurrido después del terremoto del año 2007 nos dejó una mala experiencia. El lunes vamos a debatir el proyecto que dispone la creación de la autoridad para la reconstrucción con cambios. Le adelanto al premier Zavala que voy a plantear una modificación en el artículo 6 del proyecto referido a la transparencia y responsabilidad, a fin de que se establezca que las autoridades involucradas en la reconstrucción tengan la obligación de rendir cuentas ante el Congreso de la República en las comisiones de descentralización y presupuesto. De esta manera, el Parlamento podrá fiscalizar el avance de la ejecución física y financiera de la reconstrucción y podrá realizar los correctivos necesarios en beneficio de las zonas afectadas. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias a usted, congresista Nanculí. En el uso de la palabra, la congresista Melgarejo. Gracias, Presidenta. Muy buenas tardes. Por intermedio suyo, saludo al Premier, pero quiero empezar diciendo que la verdad nos hará libre si de verdad el fin es el bien común. Quiero partir así porque en estos desastres del Niño Costero, quien le habla está en Huarmey y he compartido con la ministra de Justicia y hemos hecho el plan estratégico de restablecer. Y sí, se encargó a un juez, era un alcalde, no el gobernador regional. Después de hacer el plan en Huarmey, se pasó al gobierno regional, el COER. Ahora tienen un Congreso más cooperante, un Congreso que también, cuando usted dice nosotros estamos apostando por destrabar, como su propio nombre lo dice, Ejecutivo, y usted tiene la experiencia suficiente porque también ha sido ministro. Y esa fe nosotros les hemos depositado cuando este Congreso le ha dado las facultades. Este Congreso cooperante y propositivo también busca desmantelar la burocracia. Y como estamos en la Comisión de Descentralización, aún nos está dando una verdadera descentralización porque no tenemos que hablar de regionalización. Aquí están los señores y Presidenta por intermedio suyo, porque aún seguimos siendo departamentos y no regionalización. Teniendo en cuenta en eso, usted como economista también y como ministros de lujo, quiero decirle, ya pasaron 9 meses y ahora nosotros tenemos que ser también cooperantes porque el pueblo se espera de nosotros. Quiero decirle
Con el fin de agilizar las inversiones, su gobierno reemplazó el SNIP con Invierte Perú, cuyo reglamento, debo decirle, señor Premier, que recién se implementó a fines de febrero y nosotros, este Congreso, les ha cedido para que transfieran los recursos hasta el 31 de marzo. Tal es así que ya han pasado 19 días y usted, como economista, como un ministro, como un premier también de lujo, quisiera saber a cuánto asciende en porcentajes lo que se ha transferido y cuánto ha quedado que no se ha transferido, y no hablamos de plazos de ampliación, porque no se han transferido a muchos de los alcaldes, y esa es la queja y el sentimiento. También quiero decirle, señor Premier, el Estado cuenta con una red dorsal que se ha invertido 300 millones. He estado 10 días en Huarmey y debo decirle que la ministra de Salud no es nada ejecutiva. Si no escribía a cada instante, a cada momento, no se instalaba el hospital de emergencia en Huarmey, un caso concreto. Abandonaba todos los instrumentos ahí. Y entonces eso hay que corregir, porque usted lo lidera y usted se reúne con ellos. Tienen que estar al lado de las necesidades y ser más ejecutivos, porque ya su propio nombre lo dice. Y entonces nosotros hemos sufrido en estos huaicos, hemos estado incomunicados. ¿Cuál es el plan al respecto a la utilización de la red dorsal para que ésta cumpla su objetivo de inclusión digital? Esa es la pregunta, señor Premier, y gracias, presidenta. Agradecida por su intervención, congresista. Vamos a escuchar, ya terminando el rol de oradores, al congresista Lizana, y cerramos con el congresista Clayton Galván, agradeciendo que sean sintéticos dada la avanzada hora. En el uso de la palabra, congresista Lizana. Buenas noches, señora presidenta, y por su intermedio nuestro saludo al Premier y a los colegas congresistas, a los invitados a esta mesa. Voy a hablar, se ha hablado de la descentralización. Yo vengo de ser exalcalde de un distrito rural y donde realmente no podemos saborear la verdadera descentralización. Como hablábamos de los municipios rurales, de los municipales centros poblados menor, una serie de dificultades que seguramente habrá otras oportunidades para seguir conversando sobre este tema. Porque un congresista le escuchaba que hablaba de Lima. Lógico, Lima tiene sus problemas, pero Lima no es el problema para la provincia, sino que es el recurso que tiene el gobierno central para poder, no lo descentraliza a los niveles de gobierno. Ese es el problema. El tema de Piura, por ejemplo. El tema de Piura, vamos a ver. Quisiera hablar en la memoria de los que sufren en este momento hambre, miseria. Quisiera hablar en nombre de los que han muerto en esta emergencia. Quisiera hablar en nombre de los desaparecidos que aún la prensa no cubre. Quisiera hablar en memoria de todo Piura, que en realidad se está planteando, por ejemplo, a lo que llamamos descentralización, se está planteando, por ejemplo, que exista una comisión intergubernamental, que participemos los 3 niveles de gobierno. Porque en realidad lo que se ha planteado a través de ustedes, que el lunes lo vamos a ver, el tema de descentralización es una vergüenza. Yo creo que nosotros como congresistas de la Comisión de Descentralización, en realidad no estamos, yo creo que en su mayoría, de acuerdo. Por eso, señor Premier, agradecería que en ese tema de la reconstrucción debemos tener un poco más de cuidado, más que todo. Tiene que haber un cambio total, porque no pueden quedarnos nuestros alcaldes que han sufrido la realidad, nuestros gobernadores regionales que han sufrido la realidad y queden a un lado de esta reconstrucción. Tiene que haber
no solamente hacerlos participar, sino que tienen que trabajar activamente. Yo estoy de acuerdo que la comisión intergubernamental sea el moderador, que sea el articulador de las cosas, pero no el que maneje los recursos. En ese caso estaríamos en contra de nuestras autoridades nombradas por el pueblo. De manera que hay muchas cosas que hablar. Esperamos que cuando trabajemos el tema de las municipales centros poblados menor, tratemos de trabajar sobre este puntito del Concomún a favor de los centros poblados, porque también en los municipios distritales, en los provinciales, como lo decía el congresista, existe el centralismo. Las provincias ni siquiera dan un sol de recurso, a pesar que tienen un Concomún provincial, un solo a los distritos, y los distritos ni un solo a los centros poblados, y eso hay que trabajar. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, congresista Lizana. Terminamos el rol de oradores con el congresista Clayton Galván. Gracias, presidenta. Por vuestro intermedio, saludar al Premier en vuestra comisión. Y creo que el tema de descentralización ha venido en un proceso de hace 25 años dándose en nuestro país. Más que preguntas, Premier, algo que se ha visto de cerca en los gobiernos locales y regionales, es que también necesitamos un reordenamiento tributario, Premier. A la verdad es muy lamentable, por ejemplo, los campamentos mineros que se tienen en los diferentes distritos están exonerados de sus pagos tributarios, de sus arbitrios y otros, aduciendo que ellos prácticamente tienen una ley que los ampara. O sea, en otras palabras, la municipalidad no puede entrar a cobrar esos arbitrios. Imagínense, algo que le estamos quitando a una municipalidad, a un gobierno local. Alguien también hablaba de mis colegas. Efectivamente, dentro del proceso de descentralización se han descentralizado varias instituciones a las municipalidades, tanto locales y regionales, pero no se acompañó el proceso, el monitoreo, la capacitación. Y eso ha traído consigo que efectivamente haya problemas de corrupción, haya problemas de repente de recesión y otras cosas en las provincias. Ahí, estimado Premier, quisiera que usted considere también no solamente el tema de descentralización, sino también de capacitación, de monitoreo, y que los órganos reguladores, que hoy en día tenemos muchas, también tengan pues penalidades correspondientes. Ellos dependen de Lima, la OEFA, Ocineros, Ibermin, la misma ciudad y muchos más, que prácticamente, siendo su labor de fiscalización, siendo su labor de sanción y otros, no acatan esa labor, no sancionan, prácticamente no fiscalizan, pero sin embargo se convierten, digamos, en cómplices de los malos manejos y trabajos también. En las municipalidades, todos miramos mal a los alcaldes. Yo he sido alcalde, Premier. Todo el mundo lo apunta a los alcaldes como corruptos y corruptos. Yo quiero felicitar al Ministerio de Vivienda, que se ha descentralizado las oficinas de evaluación de los proyectos. No sabe usted, Premier, hace 3 meses parecían los alcaldes mendigos aquí en el Ministerio de Vivienda, tanto en el saneamiento rural y saneamiento urbano. Lástima, Premier, que el evaluador solamente para cobrarle plata le observaba un punto, una coma, una raya. Me da un gusto que efectivamente ahora esto se haya descentralizado a las regiones. Pero también ahí igual tiene que ir el proceso de capacitación. Hemos cambiado ahora el perfil, el expediente técnico, nos hemos cambiado a Invierte Perú, pero de repente nuestros profesionales que trabajan en la unidad formuladora no están capacitados para hacer ahora ese tipo de fichas. A las finales igual también las regiones lo van a observar un solo proyecto para que llegue ya a apto, estimado Premier, con el respeto que se merece usted y para que usted lo tome así a sus trabajadores, más de un año para evaluar un solo expediente. Toda esa observación es una lástima, y yo he visto en carne propia a los alcaldes cómo efectivamente lloraban, y por cambiarlo han hecho tantas cosas, Premier, y eso lo han pasado aquí nuestros presidentes regionales, los alcaldes,
y de repente gente que de repente no ha estado involucrada en esto. Asimismo también, yo creo de que los evaluadores, ¿quién prepara un perfil? ¿Quién prepara un expediente? Un profesional. Solamente como no tiene responsabilidad penal, no tiene responsabilidad administrativa, hace lo que quiere y cobra. ¿Quién evalúa ese perfil y ese expediente en la municipalidad? Un profesional. Como no tiene responsabilidad civil, no tiene responsabilidad, evalúa nomás si lo pasó con 20 de nota y al momento de ejecutar la obra está totalmente mal. ¿A quién lo cargan el montón? Al alcalde o al presidente regional. Tiene que haber también, hay candados para que haya responsabilidad penal y civil a estos profesionales que prácticamente pues están haciendo daño a la municipalidad. Valga en verdad, es Premier, un expediente que cuesta en la vida real 4 millones de una ejecución de obra, un profesional lo hace por 6 millones, por 7 millones, por 8 millones. Y a las finales, todo el peso para el alcalde. Bueno, esperamos pues que todas las interrogantes que han tenido aquí el día de hoy mis colegas congresistas sean recibidas, y creo de que el Perú está esperando todavía, con esa esperanza de que efectivamente este gobierno escuche el clamor de todos los peruanos. Quiero adherirme al pedido que hizo uno de mis colegas congresistas. Efectivamente, la solidaridad humana con todos vuestros hermanos que han sufrido estos desastres. Pero ahora se viene el otro desastre. Mi región de Pasco está ubicada a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Ahora se vienen las heladas. Ahora se viene la sequía para nuestros animales. No solamente Pasco, Puno y muchas regiones. Y si nosotros solamente ahora vamos así como ahora hemos hecho, los 100.000 soles se ha repartido solamente a las municipalidades que han estado en este desastre, y ahora no hay prevención por parte de las otras municipalidades, yo creo de que aquí sí tiene que haber una descentralización ya macro y compartida a nivel nacional. Gracias, Presidenta. Gracias a usted, congresista. En el uso de la palabra el congresista Lizana, y terminamos con el congresista Palomino. El congresista Lizana, en el uso de la palabra. Ya habló, 1000 disculpas. Les ruego me disculpen. Congresista Palomino. Presidenta, buenas noches. ¿Cómo? Saludar a través de los expresiones al Premier y a todos los presentes. Solamente va a ser corto mi intervención. He escuchado atentamente el informe anual de este proceso de descentralización, seguramente parte de un plan nacional al bicentenario. Sabemos que la descentralización es bueno para el desarrollo de las regiones y del Perú, pero en esto va hermanado la transferencia de las capacidades, que realmente no está dado a la mano con la descentralización. Entonces, señor ministro, señor viceministro, en ese sentido, ¿cuál será el plan o el plan que se va a proponer para el desarrollo, y en cuánto tiempo se ejercerá este plan para el mejor planteamiento, para que los gobiernos regionales y los gobiernos locales hagan su uso correcto de este plan de desarrollo que ellos van a tener a la mano? En ese sentido, señor ministro, quisiera escuchar su respuesta, y si este plan va a ser resultado o en qué va a beneficiar, en qué tiempo va a beneficiar también este desarrollo económico. Gracias a usted, congresista Palomino. Han hecho uso de la palabra la congresista Nanculí, el congresista Palomino, Melgarejo y Lizana. Escuchamos las respuestas al señor Premier. Gracias nuevamente por las sugerencias, los comentarios. Rápidamente, congresista, el tema de la reelección. Yo creo que tenemos en algunos casos buenos alcaldes y que deben ser reelectos. Creo también que hay alcaldes que no deberían ser reelectos. Creo que la reelección es un tema que tenemos que analizar con cuidado, ver ventajas y desventajas. Nosotros seguimos discutiendo ese tema a nivel del Ejecutivo, a nivel del partido, y espero pronto tener una posición ya como Ejecutivo sobre el particular. Personalmente sí, yo me pronuncié a favor, pero finalmente va a ser una decisión que tomemos
colegiadamente. Artículo 6º, congresista, a través de la presidencia. Lo expliqué en la Junta de Portavoces. Artículo 6º, congresista, a través de la presidencia. Lo expliqué en la Junta de Portavoces. El control y fiscalización del Congreso es permanente. Yo no necesito poner en una ley para que me inviten a la Comisión de Descentralización de Presupuesto de Economía, como siempre lo hacen a todas las comisiones, para decir cómo vamos en este proceso de... siempre lo hacen a todas las comisiones, para decir cómo vamos en este proceso de... reconstrucción. Es más, ustedes van a crear una comisión, entonces no necesito ponerlo. Lo que sí creía, y el sentido de ese artículo, qué pena que los que estaban en ese grupo no lo han podido transmitir, es que también hay participación de la sociedad civil importante. Entonces creíamos que un mecanismo adicional era que vayamos al acuerdo nacional, donde hay sociedad civil, hay gremios, etcétera, también a informar. Pero digamos, no tengo ningún problema que se ponga ahí concretamente cuántas veces tenemos que venir al Congreso a informar, porque es parte de la obligación que tenemos. Al Congreso a informar, porque es parte de la obligación que tenemos. Congresista Martínez, ¿es reconstrucción con cambio? ¿No quedan de lado los gobiernos locales y regionales? Es más, queremos que los alcaldes y las regiones sean los que ejecuten, salvo que sea una competencia del gobierno nacional. Pero sí nos ponemos en el caso de que hay un gobierno local que no tenga la capacidad de ejecutar. ¿Quién lo va a hacer? ¿Nos quedamos sin nada? No, lo hace el gobierno regional. Y si el gobierno regional no, me gustaría que todo lo ejecute el gobierno de Ancash, pero si no tiene las capacidades en algún sector, nos vamos a quedar sin esa ejecución. Lo ejecute el gobierno de Ancash, pero si no tiene las capacidades en algún sector, nos vamos a quedar sin esa ejecución. Hoy día tenemos el problema de Chinecas, y no me va a dejar mentir el congresista Narváez. ¿Qué hacemos con Chinecas? Necesitamos rehabilitación, necesitamos que el agua llegue y no se toman decisiones. Y no tenemos la capacidad nosotros de intervenir. ¿Qué hacemos? ¿Dejamos eso así o realmente hacemos que las cosas funcionen? Entonces es un rol subsidiario. Si es que no tienen la capacidad, podremos entrar. Tiene que ser muy claro, pero sí tenemos que reconocer que hemos encontrado algunos gobiernos locales, no todos, no la mayoría, que no han podido ejecutar. Red dorsal, totalmente de acuerdo. Estamos trabajando con la Secretaría de Gestión Pública, Gobierno Digital, en simplificación de trámites y procesos, y eso implica que tengamos una red dorsal fuerte y que llegue a todos. Así que estamos trabajando en ese plan. Congresista, simplificación de Invierte PE, reordenamiento tributario, totalmente de acuerdo. Ahora, casi les mando ya el proyecto de fortalecimiento del tema tributario municipal, pero no quería que nos centremos en el plan de reconstrucción y después. Sí, como les decía, hay varios aprendizajes de este proceso de desastre del Niño Costero. Uno, por ejemplo, es que las municipalidades no tienen recursos, sus sistemas prediales, su sistema de recolección de arbitros es realmente malo. Tenemos que fortalecer los recursos que recaudan y las transferencias, y eso pasa por revisar el régimen tributario. Y si hay exoneraciones o inafectaciones también se tienen que revisar. Capacitación y monitoreo, de acuerdo, hay unas organizaciones del Estado que estamos impulsando que tengan mejores mecanismos, sobre todo de trabajo con las regiones. Ahora, y es un tema que ustedes lo tienen que discutir, Presidenta. Se menciona acá que los alcaldes o las regiones no reportan a nadie o no tienen ningún control. El tema del control constitucional creo que es un tema que se tiene que debatir aquí. Y lo hemos visto ahora, ¿no? Justamente en este desastre. Creo que vale la pena repensarlo, creo que vale la pena ponerlo en discusión. ¿Cuál es ese control que tiene que ejercer el Congreso también sobre regiones y sobre municipios?
se ha simplificado el proceso de InviértePE justamente, como congresista Galván, a través de la presidencia, para que no nos suceda estos casos que usted nos cuenta de cobros excesivos en los expedientes. Heladas y friaje, y ahí también, congresista Palomino, hoy día en el Consejo de Ministros... Si me permite una interrupción. Ha habido 2 interrupciones, pero por excepción, yo le pido que sea menor a 1 minuto, por favor. Muy corto, Presidenta. Tenemos a 3 invitados acá y realmente no tienen participación plena acá. Pero quizás, Presidenta, perdone que rompa un poco el orden, se pueda permitir la participación con un tiempo muy corto y preciso para que ellos pudieran decir, no sé. Agradecemos su intervención para que pueda terminar el rol de pregunta. Gracias. Yo la verdad me tengo que ir, pero yo siempre estoy con ellos, así que ustedes pueden quedarse también a trabajar. Ustedes no han venido a exponer, ¿no? No. Solamente voy a hacer una precisión valorando la intervención del congresista Rosas. Los invitados que tenemos hoy y que nos acompañan y que han sido invitados a esta mesa de trabajo van a presentar un informe a partir de esta presentación. Y por supuesto hay la voluntad del señor Premier de presentarse en próxima fecha, donde podremos integrar los aportes de nuestros invitados y de poder levantar las observaciones. Entonces, para terminar, congresista Palomino, le voy a mandar el detalle del trabajo de servir en términos de generación de capacidades para este año, 2017. Y en las friaje sí les cuento que hoy día en el Consejo de Ministros hemos revisado nuevamente el plan. Ya tenemos un plan de prevención, pero también un plan de intervención, si es que es necesario. Hemos revisado algunas cifras, son escalofriantes. Hemos tenido en algunos años más de 500 muertos por efectos de heladas y friaje. Es algo que no se puede volver a ocurrir. Así que tenemos un plan de prevención, un plan de intervención, y espero también tener la oportunidad de presentarlo en la próxima semana, y de ahí justamente trabajaremos de la mano de usted. Estamos hablando de intervenciones en 193 distritos en el caso de heladas y más de 50 distritos en el caso de friaje, y estamos hablando de 16 regiones afectadas. Entonces realmente tenemos que prepararnos para evitar y mitigar fatalidades. Bueno, muchas gracias, señores congresistas, por este recibimiento, por esta importante discusión, y estoy seguro que este tema tan importante lo seguiremos discutiendo. 2 precisiones antes de que se retire el señor Premier, agradeciendo además la presencia del viceministro Javier Martínez Fernández Concha. En Fuerza Popular, que es un grupo, la fuerza política a la que pertenezco, también se ha iniciado el debate respecto a la reelección. Yo no puedo hablar a nombre de la fuerza política que represento, pero por ejemplo hay posiciones como la mía, que es no a la reelección, y se han presentado respecto a eso un proyecto de ley para ampliar el periodo de gestión local y subnacional. Este tema se tendrá que manejar, hay que tener cuidado, porque el día lunes vamos a revisar un proyecto de ley que viene del Ejecutivo y que tiene que ver con el proceso de reconstrucción. Y ahí los temas que han acotado los colegas congresistas, como fortalecer capacidades, como la ejecución de gasto, serán temas neurálgicos. Quiero agradecer su presencia, su voluntad de volver a esta comisión, invitarlo a que se retire cuando estime conveniente, solo preguntar a los congresistas presentes la autorización para ejecutar los acuerdos del acta sin esperar la aprobación de la misma. Sírvanse levantar la mano, agradeciendo la presencia al gobernador Licona, Benavides y Flores. Aprobado. 7:37 de la noche, levantamos la presente sesión. Muy agradecida. Eso. Bien, hemos tenido la comisión de descentralización presidida por la congresista Alejandra Aramayo, con la presencia del presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, para tratar el tema del informe anual
sobre el proceso de descentralización 2016, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, 9ª disposición. Recordarles a ustedes que el día de mañana, jueves 20, a partir de las 9 de la mañana, se va a llevar a cabo la sesión del Pleno del Congreso, acordada en Junta de Portavoces. Esta convocatoria hecha por la presidenta del Poder Legislativo, Luz Salgado Rubianes, a través del oficial mayor José Chevasco Piedra. Ustedes pueden ingresar a www.congreso.gov.p para tener mayor alcance de los temas a tratar. Nos reencontramos. Permiso.